Bienvenidos y bienvenidas a Neumocast, el podcast de referencia en neumología para estudiantes, residentes, médicos con ganas de seguir aprendiendo. El día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis, una enfermedad tan antigua como la humanidad, pero que sigue siendo uno de los principales retos de salud de manera global. Teníamos planeado hacer este episodio en torno al Día Mundial de la Tuberculosis, sin embargo, pues pasó el tiempo un poco, pero sí, La vida pasa. la vida pasa rápido. En fin, aquí estamos el día de hoy para platicar contigo sobre la tuberculosis. Vamos a revisar los hallazgos más importantes del Global Tuberculosis Report del 2024 de la OMS y el objetivo de hoy es entender en dónde estamos parados en la lucha contra la tuberculosis, qué avances se han logrado y cuáles son los desafíos que nos enfrentamos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis que se transmite por vía aérea. Es prevenible y sobre todo, lo más importante es que es curable. En el 2023 se estima que 10.8 millones de personas se enfermaron de tuberculosis, falleciendo un aproximado de 1.25 millones de personas. Es importante recordar que la tuberculosis ha retomado el primer lugar como causa de muerte por una sola infección, por arriba de COVID-19 y por arriba del VIH. Se estima que 1 de cada 4 personas a nivel mundial tiene tuberculosis latente. Más adelante hablaremos un poco más de qué es la tuberculosis latente. Y hay algunos países donde se concentran la mayoría de casos de tuberculosis. Estos son India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. El 55% de los casos son hombres y tenemos un 12% de casos en niños y en adolescentes. Todo esto es importante porque nos hace darnos cuenta que a pesar de todos los avances en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis, sigue estando presente de manera significativa, especialmente en países con altos niveles de pobreza y debilidad en los sistemas de salud. Mucho tiempo o mucha gente creía que la tuberculosis ya estaba erradicada. Todavía yo me he encontrado con personas con las que platicamos sobre tuberculosis y creían que ya no existía, pero con estas cifras nos damos cuenta que sigue siendo una infección bastante prevalente y es por eso que decidimos hacer este episodio el día de hoy. Entonces, entrando más a profundidad, ¿nos podrías comentar, Manu, qué es la tuberculosis? Bueno, como mencionaste, pues es una infección que es causada por Mycobacterium tuberculosis. Sabemos que también hay otro tipo de micobacterias, pero bueno, nos vamos a enfocar sobre todo en ese, Mycobacterium tuberculosis. Es una infección que, pues bueno, puede afectar a todas las personas, se transmite por gotículas o por vía extrapulmonar. De la que vamos a enfocarnos, pues es justamente la pulmonar. Pero, pues bueno, esto que mencionas me parece que es sumamente importante reconocer que es una enfermedad que ha causado la muerte de millones de personas a lo largo de todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Que, pues bueno, si tenemos en contexto de la pandemia, hubo un infradiagnóstico en todo este periodo de tiempo, desde 2020 a la fecha. Pues nuestros grandes maestros, nuestra gran maestra, la doctora Marcela, pues nos ha hablado de cómo se empezó a ignorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de todos los pacientes que, pues, lamentablemente tienen esta enfermedad. Algunos no lo saben y los que saben a veces no reciben el tratamiento adecuado, ya sea porque no recibieron el diagnóstico a tiempo o porque tuvieron un tratamiento corto y que llevó a que desarrollen algún tipo de resistencia a fármacos. Y pues bueno, sabemos que si es una infección que se transmite por gotículas, que si es una infección que se puede curar, es una infección que podemos prevenir y es una infección que tenemos que poder averiguar y poder diagnosticar de forma adecuada. Yo pienso que, pues, como grupo de neumólogos, pues tenemos que llevar esta misma información y llevar esta misma intención de búsqueda de este tipo de pacientes a todos los compañeros que nos escuchan, a todos los pacientes que tienen algún tipo de molestia, pues saber que esta enfermedad está activa y que, como bien mencionas, no se erradicó en ningún momento. Esta nos ha acompañado todo el tiempo. Sí, de hecho, prácticamente son hermanas la neumología y la tuberculosis. Sí, de hecho, la neumología viene de la fisiología. Los primeros, como los inicios de la neumología, el empezar a buscar enfermedades a nivel pulmonar, viene de la tuberculosis. El Instituto de Enfermedades Respiratorias fue primero un hospital para atender a pacientes con tuberculosis.
Y primero fueron tisiólogos antes que neumólogos. Entonces, nuestro origen está ahí. A lo mejor está bien que ya hayamos empezado con este capítulo, los inicios de Neumocast con tuberculosis. Sí, todo tiene sentido. Se va agarrando forma ahorita. Pues sí, digo, no sé si habrá muchas dudas seguramente, porque también es un tema que en la carrera a mí pocas clases me dieron de tuberculosis. No sé a ustedes, pero bueno, tú de Baja California seguramente puedas contarnos un poco más. Bueno, acuérdate que estudié en Guadalajara. Claro. Entonces, en Guadalajara la clase, no voy a meter como en quién nos la dio, pues, pero la dio muy resumida. Fue como la incidencia para abajo, ya tenemos tratamiento. Si algún día se topan con un caso, solo te tienen que aprender que hay estos 4 fármacos, aquí está la tablita, tómenle foto, y ya, listos para darle manejo a la tuberculosis. Y fue como, ok, ya. Creo que sí. Mi perspectiva cambió totalmente en el servicio, cuando ya hice precisamente en la clínica de tuberculosis de Tijuana, del Hospital General Tijuana. Y ahí sí ya fue como, oh, no, ok, no, es otro mundo, es una ciencia por sí sola, es algo, la verdad, muy, muy, muy apasionante, pues. O sea, Sí. a quien le gusta, pues, no es para todos. Y digo, también necesitas de tener cierto tipo de infraestructura, ¿no? Recuerdo a mí, de los maestros que me dieron durante el pregrado, sí nos hacían la PPD y bueno, recordamos que ahora ya no hay tanta utilidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de tuberculosis latente en algún punto, pero necesitamos forma de hacer el cuantiferón, formas de hacer el Gene Expert, ¿no? Cosas. Sí, eso es algo que no se menciona en pregrado, Gene Expert. Bueno, a mí tampoco. Era PPD, la vaciloscopía, y mándalo al centro de salud. Sí. Y Dios lo bendiga. Que le inicie tratamiento. Sí, pero ya hablar de resistencias, hablar de Gene Expert, de otros métodos diagnósticos, no. Y que pienso que es mucho de lo que se enfoca el Global Report, ¿no? Justamente hacia dónde vamos, cuáles son las luces en el camino. Identificar factores de riesgo, también pacientes inmunocomprometidos, pero no solo cerrarse a eso, porque mucha gente cree que tuberculosis solo le puede dar a la gente súper desnutrida, que vive en malas condiciones, y la verdad es que no, o sea, a todos nos puede dar tuberculosis. Sí, efectivamente. Pero bueno, pues digo, esto fue como un panorama general, pero medio triste, pues, pero nos quedamos como ubicados. Sí, bueno, pero vamos a ver lo que hemos avanzado. Justo antes de que empezáramos el programa empezaste a mencionar como algunos de los apodos que tenía la tuberculosis a lo largo de la historia. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Ay, no, era el mal del rey, era creo que la peste blanca también. La peste blanca. Había la consunción pulmonar, la tisis, como antes como en el latín, y ahorita se me están olvidando otros tantos, pues, pero sí había uno muy romántico, creo que era el último, pero ahorita no me puedo acordar. Sí, pero o sea, la verdad es que pues sí nos ha acompañado a lo largo de la historia, y creo que sí, eso es algo que ha pasado en todo este tiempo. Tenemos que buscar la forma en la que no sigue impactando de forma tan negativa a los pacientes en un futuro, ¿no? Si ya tenemos toda la tecnología, ya tenemos todo el conocimiento, pues poder aplicarlo. Y creo que eso, pues, sí nos da paso a la siguiente parte, pues que sabemos que desde 2022, o sea, desde que empezaron a volver a voltear, después de que la pandemia se controló por COVID-19, evidentemente, se empezó a controlar, pues el diagnóstico fue en ascenso, ¿no? La tuberculosis se empezó a detectar con un poco más de ganas. Dejamos de ignorar a todos los pacientes que tosían por otras causas que no fueran COVID. Y pues creo que ahí es donde entra justamente el diagnóstico, ¿no? Sí, precisamente lo que comentabas, o sea, en general la tendencia mundial ha ido hacia la baja. Hay 2 regiones ahorita, particularmente nos interesa por la región de las Américas, pues, que es de las únicas 2 regiones que ha tenido un aumento, al contrario del resto del mundo, y otra región que ahorita no me acuerdo, que han tenido un descenso, ¿no? Entonces, sí tenemos que enfocar un poquito más la lucha contra la tuberculosis aquí, particularmente en la región de las Américas, que pues, naturalmente incluye a México. Podemos sacar de Estados Unidos y Canadá, que ellos van en otro nivel, pues, pero de México para abajo yo creo sí tenemos que enfocar un poquito más como esa lucha. No sé si esto es como los mitos que han escuchado, o sea, cuando ahorita canté como más convivencia, como el diagnóstico, como para irlos platicando un poquito. Yo, por ejemplo, el que más frecuentemente escucho es el de que se hace el diagnóstico con vaciloscopía. Ah, ok. Sí, ¿no? Entonces, pues lo que ya sabemos es de que ya la vaciloscopía pues ya está prácticamente en desuso, ¿no? Ya no lo hacemos para diagnosticar. Uno, es una prueba con una sensibilidad muy baja,
Para eso ya tenemos el Gene Expert que ahorita ya comentaron. Y que, como dice el doctor Meneado, mi maestro, pues, o sea, la puede hacer macaco, literalmente. Es nada más poner la muestra, la pones ahí, se pone, lo inyectas, cierras la tapita y lo empiezas a agitar y luego en 2 horas te esperas ahí sentadito y ya te dice exactamente qué es lo que tiene, ¿no? O sea, Sí. no tiene ninguna ciencia. El problema quizá con eso ahorita aquí en México es la Es el distribución. acceso, al acceso a ese tipo de estudios, porque una vaciloscopía en cualquier lugar la encuentras, en cualquier lugar, en cualquier pueblito, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, lo encuentras. Y en cambio un InExpert, hay incluso hospitales de tercer nivel que no tienen InExpert, tienen que mandarlo a otras instituciones para poderlo realizar. Y cuando más empiezas a sospecharlo, pues necesitas más el acceso y te das cuenta de que a veces es difícil poder mandar las muestras. Y también, pues, el costo. La diferencia de costos entre una vaciloscopía y un GeneXpert, pues es bastante... Saber que bastante aparte no solamente necesitamos la vaciloscopía y no solamente el GeneXpert, ¿no? El Para hacer cultivo. sí, necesitamos un cultivo de micobacterias, Ajá. aunque tarde mucho, aunque sigue siendo el estándar que tenían nuestros maestros y el estándar que tenían los maestros de nuestros maestros, pues sigue siendo el estándar, ¿no? Sigue siendo la forma en la que podemos tipificar la micobacteria y asegurarnos de tener un antibiograma completo. Pero ahí también hemos avanzado bastante, pues, porque, o sea, típicamente decía el Lowenstein-Janssen, que es y el Stonebrook, que son como los métodos en cultivo sólido, que son muy lentos, ¿no? Ahorita ya está el Midget, el 900, creo, que ya te da una drogoresistencia básica inicial, y el diagnóstico te puede salir tan pronto como en una semana y por lo general en 2 semanas, pues, que ya es muchísimo más corto que los 42 días que típicamente se decía de Los cultivos sólidos. los cultivos, los cultivos sólidos. Sí, la verdad es que sí hemos avanzado. No, no estamos como hace 200 años. Porque aparte también es pues más redituable, ¿no? O sea, a lo mejor es más difícil el acceso, más alto el costo, pero ya el beneficio que nos va a dar de diagnóstico y de podernos guiar hacia resistencias, etcétera, pues es mayor, mucho mayor el beneficio para los pacientes. Sí. Entonces... Bueno, justamente creo que esa es una parte importantísima. El beneficio que podemos dar a los pacientes es que podemos identificarlos antes de que tengan las manifestaciones horrendas que puede dar en los pulmones o en extrapulmonares también, ¿no? Derrame pleural. Pero bueno, creo que sí, tener estas técnicas o tener estas nuevas estrategias de identificación de la micobacteria nos ha permitido, como neumólogos, ofrecerle mejor temporalidad a nuestro paciente, ¿no? Ya no alcanzarlo ya cuando tiene las cavitaciones, no encontrarlo ya cuando... Ya cuando te grita, sí, soy tuberculosis. Podemos encontrarlo mucho antes y eso pues es una parte fundamental de nuestra labor como neumólogos, ¿no? Encontrarlo a tiempo. Y entonces, ¿cómo vamos a identificar un paciente con esa fase inicial de la enfermedad? Si ya sabemos que esas son las formas en las que tenemos para diagnosticar, es decir, el GeneXpert, la vaciloscopía, ¿En quién sospechamos primero? ¿En quién se lo vamos a pedir, no? ¿Ustedes qué dirían? Pues, o sea, el síntoma cardinal de todo paciente con tuberculosis es la tos, ¿no? Y esa es la que más frecuente... Rayos. es la que más frecuente les van a comentar. Pero la verdad, o sea, hay un estudio en el que nos hablan de los odds ratios, ¿no? Que es la probabilidad, como de probabilidad más... la tasa de probabilidad, como más alta de que te dé el diagnóstico o de que te oriente ese diagnóstico. Y uno es la pérdida de peso, sería como uno de los importantes, y la diaforesis nocturna. Entonces, esa combinada, ya no me acuerdo el número, lo que me acuerdo era que era muy alto, era como arriba del 10, un odds ratio arriba de 10, que daba como, que te orientaba hacia el diagnóstico. Y que si lo ponemos en nuestro contexto, ¿no? O sea, si en la consulta, ya sea en la consulta externa del hospital o en urgencias, si tú le preguntas esos síntomas cardinales a tu paciente, casi todos te dicen que sí, ¿no? Sí. Ya cuando lleguen urgencias, la mayoría te dicen, sí, sudo por las noches. Pensándolo sí, bien. Sí, por lo general es como pensándolo bien, creo que sí. Sí, o sea, le preguntas, oiga, usted... Pues tos normal. Y dices, ¿cuál es la tos normal? Pues todos los días. Ah, ok. Sí, creo pues que no es normal. Incluso la gente que no se pesa frecuentemente, yo la verdad no me acuerdo cuánto peso, pero la gente que no se pesa frecuentemente, más que por peso, seguían por las tallas, ¿no? Las tallas de su ropa. Oiga, O el cinturón, ya no me usaba queda cinturón. Sí, a ver, enséñame una foto de cómo era antes y, no sé, llega un señor con un calzoncito que, no sé, tenga algún tipo de problema metabólico. Y dice, no, es que por la diabetes me consumí, pero realmente ves la fotito de antes y sí estaba un poquito sobrepeso quizás. Pasa el tiempo y el paciente se ve muy esbelto, demasiado esbelto, quizás no tan esbelto como para decir, es un síndrome consuntivo,
pero sí es un paciente que ha bajado mucho de peso, ¿no? Y puede que eso sea la fase inicial, ¿no? Entonces en ese paciente ahí es donde decidiríamos tomar las muestras. También identificar factores de riesgo. Diabetes es una de las principales enfermedades que se asocian a tener tuberculosis. Personas que viven con VIH también tienen riesgo, a pesar de cuál sea su nivel de CD4, tienen riesgo de tener VIH. Personas embarazadas por la inmunosupresión también, o personas que toman algunos fármacos inmunosupresores pueden tener el riesgo de, también en ellos es importante identificarlo o hacer un poquito más de interrogatorio para ver si tienen algunos síntomas sugestivos. Agregando, pues también estaría la desnutrición, como, sobre todo muy frecuente como en países en vías de desarrollo, en quienes pues es algo como típico que se presenta, ¿no? El sistema inmune está pues no a la par, precisamente por todo lo que comentas, pues es otra vía pues en la que hay como inmunosupresión. Y otro síntoma que creo que es como bastante importante es, y eso es porque lo pueden ver los pacientes, ¿no? Porque una presentación como extrapulmonar de la tuberculosis más frecuente pues es el derrame pleural, que a mí es lo que me gusta, pues que sí, que cada capítulo lo voy a meter, no sé cómo, pero cada capítulo lo voy a meter. Y la otra son la TB ganglionar, ¿no? Entonces, precisamente que el paciente él se sienta las bolitas, ya sea como en las vías cervicales, axilares o inguinales, pues también es un dato que podríamos como preguntarles. De que oigan, no ha desarrollado como en los últimos meses, como que se siente una bolita por ahí, como para... ¿Qué digo? La mayor parte de los pacientes que vemos nosotros sí es la fase pulmonar, digo, la forma pulmonar, pero también hay otras manifestaciones de la tuberculosis, ¿no? También parte de los motes que le daban era una de las grandes imitadoras, ¿no? Así como lupus, así como otras enfermedades que pueden causar muchas manifestaciones. Pues bueno, la tuberculosis, si no es pulmonar, también puede dar otro tipo de manifestaciones, ¿no? A pesar de que es una bacteria, una micobacteria, pues también puede afectar otros sistemas, ¿no? No solo el pulmón. Sí, literalmente se puede o implantar donde quiera. Donde quiera. Literal. Y pues sabiendo esto, o sea, sabiendo cómo diagnosticar, en quién sospechar, pues qué tratamiento le dejamos. Y ya sabemos las 4 pastillitas que nos decían nuestros maestros, pues cuáles son los esquemas. Pues la verdad es que Diesel no ha avanzado tanto. Ha avanzado en cuestiones como de investigación, ha habido nuevas propuestas de tratamiento, pero que ya se hayan podido implementar, al menos en México, ahí sí no lo hemos logrado. Pero bueno, el tratamiento lo que consiste es en poder erradicar las bacterias a nivel pulmonar. Bueno, vamos a hablar del tratamiento de tuberculosis pulmonar, que son muy parecidos, la verdad, casi son iguales. Pero bueno, consiste en primero poder quitar la mayor carga de la enfermedad. La enfermedad actúa por bacilos que se están reproduciendo y hay varios tipos de bacilos. Hay unos que se reproducen, se multiplican de manera muy rápida y estos son los que causan la mayoría de los síntomas y toda la destrucción a nivel pulmonar. Otros tienen una multiplicación lenta y otros tienen una multiplicación intermitente, lo que implica que a veces despiertan y se reproducen y a veces quedan silentes. Entonces lo que tratamos de hacer con el tratamiento es primero erradicar la mayor carga de población bacilar y el paciente luego se va a sentir muy bien porque pues vamos a destruir toda esa carga tan grande de micobacterias que tiene. Pero van a seguir otra parte de la población de las micobacterias ahí que pueden activarse y multiplicarse más. Entonces si nosotros detuviéramos el tratamiento en la parte inicial, que es cuando erradicamos la mayor carga, pues tenemos riesgo de que no lo curemos, pues porque sigue esa población de micobacterias que se reproduce de manera más lenta. Por eso es que el tratamiento de la tuberculosis es largo. Que se ha logrado reducir, antes era incluso más largo, pero se ha logrado reducir a 6 meses, que es la fase inicial de 2 meses, donde tenemos la isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol, y después una fase de 4 meses con isoniazida y rifampicina, que ya no es de manera diaria. Y el porqué de este esquema es porque primero erradicamos la mayor carga y después nos vamos hacia las poblaciones que tienen una multiplicación intermitente, sobre todo. Y esto también es para asegurarnos de que no vaya a haber resistencias. El hecho de juntar varios tipos de medicamentos es porque cada uno actúa de manera diferente y cada uno también necesita de cierta cantidad de bacilos para poder ser resistente. Entonces, si tú juntas todos estos fármacos, pues de alguna manera puedes
no asegurar al 100%, pero sí un 80 o un 90% que no te vaya a hacer alguna resistencia a tu paciente. Por eso también es la importancia del apego a este tratamiento y por eso se han desarrollado los programas de vigilancia, donde tiene que ir el paciente y tú tienes que ver que se tome el medicamento para así asegurarte que va a llevar un tratamiento óptimo. ¿Y qué más respecto a esto? Les digo, ha habido investigación para poder hacer esquemas más cortos. ¿Tú qué opinas de los esquemas cortos? Pues mira, y creo que eso es muy importante. Digo, a lo largo de los años han ido surgiendo nuevos antibióticos, ¿no? Nuevos medicamentos que nos han permitido erradicar no solamente la micobacteria, ¿no? Diferentes microorganismos han sido combatidos con diferentes antibióticos. Y pues bueno, la carrera armamentística de los antibióticos pues ha ido surgiendo desde el surgimiento de la penicilina hasta ahora, ¿no? Hasta nosotros, hasta nuestros tiempos. Y pues es una ciencia que ha ido cambiando conforme también el microorganismo se ha ido encontrando formas de defenderse de nosotros, de nuestros medicamentos. Si en esta tendencia de buscar esquemas más cortos, que sean menos tóxicos, que el paciente tolere mejor, pues estamos buscando, pues, no sé, bedaquiline, linezolid, esas combinaciones que pues aún son ensayos, no es el estándar de tratamiento y se tienen que estar estrictamente monitorizados, ¿no? Tener a un paciente con un esquema acortado, si no está bien monitorizado, si no está en un protocolo de seguimiento estándar, podríamos ponerlo en riesgo de que, pues bueno, este paciente pueda tener un riesgo de resistencias, que es justamente lo que más tenemos que evitar en un paciente con tuberculosis. Dejar el esquema como mencionaste, pues debería de ser nuestro ideal. Un paciente que se cure con un esquema inicial. Si nosotros tenemos que recurrir a un segundo esquema de tratamiento, pues ya sabemos que esta bacteria, o esta micobacteria, pues tendría riesgo de haber desarrollado algún tipo de resistencia al antibiótico que usamos de forma inicial. Los esquemas de 8 semanas con bedaquiline, linezolid agregados a nuestro esquema de base, pues hay algunos protocolos que se llevan a cabo en algunas partes del mundo. En México pues hay algunos sitios como el instituto donde hay investigación en curso, pero no debería ser el estándar. No deberíamos de recomendarlo solamente, digamos, en un centro de salud donde no se lleve un protocolo estándar. No debería ser lo ideal. Deberíamos de dar el esquema como lo conocemos. Aunque ya hay un esquema nuevo que le publicó la TES. Quizá en México no va a ser muy aplicable porque no tenemos rifapentina, pero quizá en alguna otra parte de Latinoamérica en donde sí cuentan con el medicamento podría ser una opción que si llegamos a tener ese público, que ojalá sí, lo podrían utilizar. Este es un esquema cortado, son 2 meses que tiene la isoniazida, la rifapentina, la moxifloxacina y la piracinamida. Y los son 2 meses con isoniazida, rifapentina y moxifloxacina. Ese tiene que ser un paciente que tenga confirmado una TB drogosensible, es como la única limitante, y no tiene que tener ningún otro tipo de manifestación fuera de la pulmonar, pues. Tiene que ser exclusivamente... Eso está muy bien, ¿no? Sí, sí, son los pacientes que tenemos usualmente. La mayoría de los pacientes, afortunadamente. Vamos a ocupamos rifapentina, ¿no? Digo que el tema de la rifapentina que no hay en México, pues realmente no es que no pueda haberlo. Quizás en algún punto, cuando la legislación lo permita, pues habrá. Sí, pero pues que bueno, sí existen, ¿no? Sí existen ese tipo de protocolos. Aún no es el estándar, pero sí existe. Definitivamente. Deberíamos aspirar a eso, ¿no? Que nuestros pacientes no estén a dosis tóxicas o a medicamentos que pues puedan ser un poco molestos. Y, pues, sobre todo por el tiempo, ¿no? El hecho de que tenga que estar el paciente estrictamente monitorizado, yendo con la enfermera para que le dé su chocho. que también ahí vamos avanzado, ¿no? También ya hay el videotype. Sí. También. Ya no tienen que ir siempre. Solo es, creo que después de cierto tiempo que ya demostraron que tienen buen apego al tratamiento, ya les pueden dar más pastillas para que en el domicilio puedan llevar su tratamiento. Solo mando su video por WhatsApp aquí. Sí. Es que bueno, que la tecnología nos ayuda. Pues sí, es justo usarla a nuestro favor, ¿no? Pero bien. Y bueno, acá estamos enfocándonos hacia tuberculosis sensible, así pulmonar sensible. Entonces, lo ideal acá también es de un inicio saber la resistencia hacia rifampicina principalmente, porque la rifampicina en el esquema que llevamos acá en México es el pilar del tratamiento. Si ya tenemos una resistencia hacia rifampicina, pues vas a haber que modificar todo el tratamiento. Y
¿Qué más respecto a esto? Es donde entra el Gene Expert, ¿no? Sí, por eso lo estaba mencionando. Ahí es donde entra el Gene Expert, porque el Gene Expert nos da de un inicio la sensibilidad hacia rifampicina y de ahí podemos ya de entrada ver nuestro esquema de tratamiento. También acá es importante a la hora del interrogatorio preguntar exposición, porque luego resulta que mi papá tenía tuberculosis, bueno, mi papá no, afortunadamente. El papá del paciente supuesto tenía tuberculosis y luego le preguntas más y resulta que recibió varios esquemas y que nunca salió negativo y que nunca supieron por qué y que simplemente dejó de tomar el tratamiento, pero que siguió con los síntomas. Entonces, probablemente nuestro paciente estaba expuesto hacia una tuberculosis resistente. Y si nosotros no consideramos eso desde un inicio, pues podemos caer en lo mismo que con su papá, el hecho de estar probando tratamientos, cambiando esquemas y que no funcione, cosa que se evitaría si desde el principio en este paciente con riesgo, pues corremos un panel completo de resistencia, sensibilidad. Y creo que ahí tocas un tema como clave, que es el estudio de contactos. Sí. El estudio de contactos aquí en México creo que es un poquito limitado. Siempre, por ejemplo, como el esquema que suelen hacer es como tu familia es uno de los, bueno, lo hacen por círculos o dividen el círculo en 3, ¿no? Que es como círculo, trabajo y lúdico o social, ¿no? Entonces, por lo general nos enfocamos simplemente nada más en un tercio, aquí en México como un tercio nada más de círculo. No exploramos como las otras alternativas, como de posibles contagios y de contactos. Y eso pues también nos limita mucho el diagnóstico. Luego a veces no se hace como la evaluación profunda como se debería hacer en un estudio de contactos, ¿no? O sea, no hacemos como toda esta red que no sé si algo bueno, se gustó así, pues, pero el resto de la población, como la red de contactos, así que es como un circulito, luego un circulito más intenso, luego otro por acá, y luego tiene otros dos, y se va haciendo como toda una cadena. Son como los mapas de investigación de crímenes. Sí, exacto. Que finalmente sí, es un crimen. Esa micobacteria nos está asesinando a nosotros, los humanos. Pero pues sí, es fundamental que se pueda realizar como ese tipo de rastreo de contactos, que en otros países se realiza de forma muy efectiva y que en México, no digo que no lo hagamos, simplemente no se hace de forma tan efectiva y en todos los contextos, ¿no? Debería hacerse igual aquí que en la Sierra Tarahumara, que en Oaxaca, que en Baja California, debería ser lo mismo. Sí. Sin embargo, pues no hay estandarización, ¿no? Y deberíamos aspirar a eso, ¿no? De que podamos mejorar nuestra forma de encontrar a todos los pacientes con tuberculosis. Sí. Sí, o sea, quizá parte del mensaje es como también que se apasionen por este tema, así como nos apasiona a nosotros, porque o sea, finalmente el esfuerzo para que se termine en algún momento la tuberculosis, que es uno de los objetivos que también hemos platicado, ¿no? Los objetivos de la OMS, de Stop TB y NTB, ¿no? México en particular, un poquito mal. Bueno, pero un paso a la vez, ¿no? Vamos mejorando, pero lo que sí se necesita es como esa gente apasionada, ¿no? Esa gente que quiera... Definitivamente, ¿no? Y se necesita, es una lucha, sí, digo, lo decimos mucho, aquí lo estamos diciendo como en forma de chiste, pero sí es una cosa que tenemos que buscar, ¿no? Sí es una cosa que tenemos que aspirar y es algo que oficialmente, pues es una de las métricas que está buscando la OMS para medir cómo se están llevando a cabo las estrategias de salud en todo el mundo. Entonces, pues sí, es fundamental. Bueno, entonces, concluyendo la parte de tratamiento, nos quedamos con un tratamiento que debe ser una combinación de fármacos, esto para evitar la resistencia, y que debe ser prolongado, eso para evitar las recaídas. Nuestro amigo Dotpal en su fase intensiva y su fase de mantenimiento. Importante buscar factores de riesgo de resistencia desde un inicio para antes de iniciar el tratamiento. Poder hacer las modificaciones al esquema. Importante también saber los efectos adversos o los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Por ejemplo, recomendamos la vitamina B6 para evitar neuropatía en los pacientes y pues sigue esta forma de administración vigilada y también el estudio de contacto es muy importante como parte del tratamiento. Aspiramos hacia tratamientos más cortos y nada más, algo más de tratamiento. Una micobacteria flotó sobre nuestra cámara y destruyó nuestro video con su rayo láser. Pero no te vayas,
Quédate a escucharnos hablar sobre los errores más frecuentes en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Asimismo, discutiremos las conclusiones y los mensajes ¿Lo finales. dijiste todo? Pues sí. Bueno, nos faltó hablar sobre La tratamientos resistencia. antiguos. No, bueno, creo que hablar de la historia pues, estaría padre, pues, pero extendería mucho el programa. Quizás. Bueno, Y creo que esperen podría una prestarse cápsula a confusiones. de nada más para comentar la historia de tratamiento de tuberculosis, algo muy interesante, la verdad. O sea, hemos llegado acá porque hemos pasado por muchísimo de pues tratamientos y muchísimas maneras en las que se ha tratado de controlar. Pero bueno, eso lo abordaremos entonces en una cápsula de qué es, no sé. La historia de La tuberculosis. historia de La historia de tuberculosis. nuestra lucha contra Sí. la tuberculosis. Puede ser como la Sí. historia de la neumología finalmente, porque también Pues sí. viene allí. Ahí Antes éramos empezamos. cirujanos, acuérdense. Antes cortábamos a la tuberculosis. Pero bueno, la ciencia cayó y ahora tenemos muchos antibióticos y muchas herramientas que podemos utilizar. Sí. En cuanto a, pues bueno, los errores más frecuentes que creo que pueden llegar a suscitarse, no solamente en el tratamiento, sino desde el diagnóstico, pues bueno, que no se soliciten, o una cosa como que me parece que sí es bueno concluir, que no se soliciten las pruebas de sensibilidad desde el principio, ¿no? Se pide la vaciloscopía, se inicia el tratamiento, pero nunca supimos qué le pasó al papá de ese paciente que mencionabas, ¿no? Quizás recibió 20 esquemas de levofloxacino porque era una gripa que no se le quitaba, como sucede frecuentemente, y ahí ya tenemos uno de los fármacos que utilizamos en tuberculosis resistentes, ¿no? Quizás le dieron un esquema incompleto, quizás no estuvo estrictamente monitorizado, quizás no lo tomaba todos los días a la misma hora, quizás un día sí, un día no, y pues bueno, tenemos un paciente que seguramente tiene problemas y como no vimos la sensibilidad, vamos a ver en su hijo este tuberculosis resistente, Potencialmente. Si no completamos los esquemas, pues ese creo que es el segundo punto, si no completamos los esquemas, decir, ya está bien, ya no tose, ya no tiene fiebre, ya no pierde peso, ya suspende, no podemos hacer eso, ¿no? De hecho, Asegurarnos. por eso Lila se aventó como esa explicación de por qué tenemos que Hay que hacerlo todos. suprimir como toda esta población. Sí, Sí. completamente. Porque tiene riesgo de recaídas, justo. Y pues la parte de las movilidades, ¿no? O sea, quizá a veces a nosotros no nos apasiona tanto como la parte de la diabetes, pues, manejarla, pero sí es importante que Lo tomemos en cuenta. que lo tomemos en cuenta y si se sale de nuestras manos o no nos sentimos suficientes, pues referirla con los compañeros internistas, médicos generales, o sea, médicos familiares que también tienen un poquito más como de Endocrinólogos. perdóname, sí. Que tienen como más... Menos 10 por Completamente, ¿no? Hay diabetes que no se controlan por un médico general, quizás está dando el tratamiento que está bien de acuerdo a la guía, pero pues sí, a veces amerita un tratamiento, así como en nosotros, algunas enfermedades pues sí necesitan llegar con nosotros, un asma de difícil control. Llega con nosotros ya que el médico que lo sabe bien de forma inicial no logra controlarlo a pesar de todas las medidas, ¿no? Lo mismo creo que pasa a veces con la diabetes, con la hipertensión y demás. Y otro de los errores frecuentes sería, como lo comentamos también, el no hacer el estudio de contactos, el quedarnos nada más con este paciente cuando puede ser que a su alrededor tenga familiares o que tengan el riesgo de también desarrollar una tuberculosis activa. Y algo importante acá es que el 85% de los casos aproximadamente se curan con el tratamiento adecuado, con el tratamiento inicial. Y el tratamiento, bueno, ahorita no hablamos tanto sobre la tuberculosis latente, pero también si buscamos pacientes con tuberculosis latente que tengan los factores de riesgo para hacer una tuberculosis activa, también ahí es importante dar el tratamiento porque se puede reducir significativamente que avancen hacia una tuberculosis activa. Sí, ahí también hay una como analogía muy buena que hace el profesor Laneado, que es en todos los que estamos dando como el DOTBAL y diagnosticando la tuberculosis ya en su forma activa pulmonar, somos los que estamos como trapeando, ¿no? Pero, y intentando hacer como todo ese trabajo. Pero mientras no nos enfoquemos en la llave que está aquí con los casos de tuberculosis latentes, que está constantemente tirando agua, nunca vamos a acabar esa lucha. Terminar de trapear. Entonces sí tenemos que también enfocarnos en esa parte y si la identificamos, pues promover el tratamiento, explicarles como los riesgos, o sea, los beneficios más bien, los riesgos también, porque conlleva
bueno, puede llevar una serie de esquemas que pueden ser isoniazida, rifampicina, isoniazida, isorifapentina, en tiempos variables de 3 hasta 9 meses, ¿no? Ahorita para no... La isoniazida, rifampicina, 3 meses, 3HR, rifampicina diaria, 4 meses. Bueno, son los esquemas de la CDC, ¿no? Sí. Isoniazida y rifapentina una vez por semana durante 3 meses. Pero bueno, aquí no tenemos rifapentina. Isoniazida, la gran amiga. Ahorita. Estos esquemas sí pueden permitirnos asegurar que esa llave se cierre. Finalmente, la mayor parte de los pacientes que podemos saber que tienen tuberculosis, la mayor parte serán latente. Ya cuando lleguen con nosotros en tuberculosis activa, pues bueno, ya es muy florido el caso, ¿no? Ya podemos darle tratamiento y asegurarnos que no vaya a contagiar a más personas, pero la tuberculosis latente pues puede estar ahí hasta que la desnutrición, eso que hablábamos hace rato, ¿no? La desnutrición, VIH, diabetes mal controlada. Ahí entra más la prevención, ¿no? Sí. Llevar un estilo de vida saludable, porque el ponernos a buscar todas las tuberculosis latentes, la verdad es que es algo muy complicado. Yo estoy segura que tengo ahí unos micobacterias. No, mejor no. Pero, por ejemplo, si empiezo a descuidar mi estilo de vida y tengo, bueno, hasta la madera, diabetes, etcétera, pues tendría este riesgo. Entonces, educar a la gente de que existe la tuberculosis y de que si no tenemos ciertas medidas de prevención podemos desarrollar una tuberculosis activa, creo que sería también lo importante, que eso es desde el primer nivel de atención, ¿no? No tanto espantar a la gente, pero sí hacerla consciente de la situación en la que estamos y de cómo nosotros pues tenemos de alguna manera como control sobre esta parte. No tenemos el control al 100%, hay algunas enfermedades que pueden ocurrir, algunas sí tengamos estilos de vida muy buenos, hay personas también que desafortunadamente no tienen acceso hacia ciertos pues estilos de vida, ¿no? Pero entonces es tratar como de hacer estrategias de prevención para evitar desarrollar la tuberculosis activa. Y pues bueno, también creo que depende mucho en dónde estemos ubicados geográficamente. Es el número de personas con TB latente a nuestro alrededor. Sabemos que en la Ciudad de México pues no es tan alto quizás como en Tijuana, o no es tan alto como quizás en alguna... Perdón. Pero pues podemos saber que hay personas con TB latente, aunque se vean muy bien, que sentados junto a nosotros en el metro, en microbús, en combi, ¿no? En transporte público, pues podemos enfrentarnos diariamente con personas que tienen tuberculosis latente, muchos de ellos, pero algunos de ellos pues podrán ser activos. La forma de prevenir, pues sí, todas estas formas que mencionas, Lila, y recordar que también hay vacunas, ¿no? Hay vacunas que algunas están en desarrollo, también hay nuevas formas o nuevos estudios que están buscando la aplicación de vacunas para prevenir que esta TB latente se convierta en activo, que sea, al menos que no sea una tuberculosis diseminada. Que pues bueno, no sé si ustedes tienen la BCG. Aquí como unos mexicanos, ¿dónde? No todos tienen aquí en la está. derecha, ¿no? Aquí está. El club de BCG. Entonces, pues sí, buscar formas de prevenir. Las vacunas son formas muy efectivas de prevenir. Las que vienen quizás sean más efectivas que la BCG, pero la BCG también es una cosa que tenemos que incentivar en recién nacidos. Sí, al menos en nuestro país. Sí, definitivamente yo creo que es algo que sí. Sí, evitar una forma severa de la enfermedad. Pues sí. Así tan sencillo. Gracias, mamá. Nada más que algo que comentaste ahí era, y lo dijiste bien, pero nada más como reafirmarlo para todos, para que no quede como la duda. La TB latente pues no es una forma transmisible de la enfermedad, no es una forma contagiosa. Sí, nada más era como ese pequeño aclaratorio. Creo que sí, es muy importante Sí, aclarar. sí. La gente a partir de mañana en el metro, no. No se preocupen. No, el mensaje era, la TV vive con nosotros en cualquier lugar que vayan. ¿Cómo va esta canción de Everywhere You Go? I'll be watching you. La tuberculosis. Pero sí, no es transmisible. Justo la fase activa pues es cuando está otra vez las múltiples de bacilos en constante reproducción y ahí hay la tos y las gotitas y ahí viene entonces la transmisión. Incluso aunque tú estés expuesto a una persona con TB activa que esté sacando estos múltiples bacilos, no forzosamente vas a desarrollar la TB activa. Puede ser que estés expuesto y no pase nada, tu sistema inmune, todo bien. Puede ser que estés expuesto y quede
unas micobacterias ahí dormiditas, que es la TB latente, y ahí se van a quedar contigo para siempre. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O puede ser que al exponerte, si tu sistema inmune pues no está tan bien por estos factores de riesgo que ya comentamos, pues desarrolles la TB activa. La verdad es que, y aparte, no es algo de mañana, pues pueden tardar años para que se desarrolle la enfermedad. También por eso es que ha sido todo un reto, porque es muy variable la forma de presentación. Sí, no fue algo tan rápido como con COVID, ¿no? El periodo de cuarentena sí. que hablamos. En 2 días empiezas con síntomas, o en 14 días, de 12 a 14 días tenías riesgo de empezar con síntomas. Aquí no pasa tan poquito tiempo. No, si pudiéramos encerrarnos todos un año y así se acabara la tuberculosis, creo que sería fabuloso. Pero eso no, Sí, no, pero vive con nosotros. Sí, Sí, no, prácticamente. Porque aparte, pues, somos su reservorio, ¿no? O sea, vive con nosotros los humanos desde el principio de la humanidad, ¿no? Sabemos que hay fósiles de humanos antiguos Sí. que pues ya tenían mal de pot, ¿no? Sí. La tuberculosis estaba en nuestros huesos. Entonces, pues sí, hay que prevenir, asegurarnos que, bueno, hay otros países que ya lo han logrado. ¿Cómo lo lograron otros países? ¿Cómo han logrado no erradicar por completo, pero sí al menos disminuir sus números, controlar esos números de infecciones? Pues bueno, es a través de estas estrategias que comentamos. Asegurarnos de tener pacientes sanos, diabetes controladas, sobrepesos controlados, desnutriciones controladas, pacientes con VIH con tratamiento o prevenir también VIH, evidentemente otra infección, y pues lograr que haya tanto intención médica como intención pues de políticas públicas. Eso es lo que pues ha funcionado en otros países y pues quizás deberíamos de aspirar a eso también aquí. Sí, definitivamente. No sé si quieren concluir algo. Pues concluyendo un poco, la tuberculosis está con nosotros desde el principio de la humanidad. Hemos avanzado, se han modificado bastante los tratamientos, tenemos tratamientos más efectivos que nos ayudan a curar un 85-90% de los pacientes. Hemos también descubierto cuáles son los motivos por los que no logramos de curar a los pacientes, que son resistencias, que son recaídas, son tratamientos incompletos o tratamientos no bien establecidos, y se han creado como algunas metas de tratamiento de la OMS. Tenía como objetivo la reducción del 50% de los casos. Para 2025 nos quedamos un poquito abajo, como en un 10%, un poco menos, 8.3, casi. Pero justo estas estrategias de completar los tratamientos, vigilar, identificar factores de riesgo son lo que estamos fomentando para poder llegar a esta meta. ¿Te gustaría agregar algo para concluir? No, yo creo, ahorita, creo que ya Tuberculosis no... pleural. Tuberculosis pleural, también es una presentación, no, pero ya en serio es, yo creo, para no ser tan redundante, creo que pues simplemente el mensaje para llevarse a casa, bueno, a mí que me enfoqué un poquito más en el diagnóstico, sería ya no diagnosticar con vaciloscopía, hacer el diagnóstico con GeneXpert de preferencia, cuando se pueda, o buscar la solución en esto. Como en la red de salud, prácticamente todos los laboratorios estatales deberían tener un GeneXpert. Sí. Quizá no sería lo más práctico para ti, es si estás como en alguna parte como más alejada, mandarlo pues, pero saber que tienes ese recurso, de que lo puedes mandar y darte el diagnóstico. Y siempre pedir cultivo también, ¿no? También siempre pedir el cultivo, naturalmente. Y pues hablando como más en zonas como un poquito más específicas, como centros de referencia como el INER o el INDRE, pues de que ya hay algunas pruebas de biología molecular. Creo que también el de Veracruz y también Baja California hay un molecular, pues, pero eso ya es para población que de forma inicial no nos compete, ¿no? Yo creo que ya es más del Ganafar y del Pafar. Y pues bueno, justamente tocando ese tema, creo que para el próximo episodio, en algún otro episodio, en alguna cápsula, hablaremos de la TB resistente, quizás hablar de las otras formas de la tuberculosis, no solamente de la pulmonar, hablar del tema favorito de Juan. Y pues bueno, sabemos que habrá nuevas formas de prevenir, los avances en vacunas, saber que pues hay diferentes formas y diferentes políticas públicas que han ayudado a prevenir que haya infecciones, porque finalmente lo que mencionabas hace rato, esa gran metáfora de cerrar la llave, pues bueno, no depende siempre del médico que está en la trinchera viendo al paciente en su consultorio, dando el tratamiento adecuado, brindando todas las medidas adecuadas para que el paciente pues pueda curarse. También depende de que de más arriba pues surjan los recursos para poder hacer las pruebas de cuantifenol, ¿no? Buscar la tuberculosis latente y darles tratamiento para esa llave, cerrarla de forma definitiva. Creo que pues al menos eso es una de las grandes conclusiones que
me llevo de este episodio. Espero que pues haya sido de gran provecho para todos nosotros. Sí. ¿Les parece si nos despedimos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, gracias por acompañarnos en este repaso al reporte global. Esperamos que esta información haya sido muy útil. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, enviarnos dudas, sugerencias, no perderse el próximo episodio. Y pues bueno, hasta el próximo. En el episodio anterior hicimos una encuesta para saber de qué tema querías que habláramos. Y a sorpresa de todos, ganó asma. Esto va como anillo al dedo. Porque, pues bueno, el 6 de mayo fue el Día Internacional del Asma. Hablaremos de ese en nuestro próximo episodio. Vamos a tocar un poco de los temas que se actualizaron en la GINA durante este Día Internacional. Vamos a asegurarnos de que tengas tú las perlas y el conocimiento que necesitas para atender a tus pacientes con asma. Pues bueno, va a ser un gusto estar contigo nuevamente en este episodio. Por favor, no dejes de compartir este video, compartir este podcast. Asegúrate de dejar tu comentario. Danos tus sugerencias, danos tus preguntas, esos casos clínicos, esas pequeñas viñetas que tienes y ganas de compartir. Por favor, haznoslo llegar. Esta comunidad crece contigo y nosotros te agradecemos.